Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a continuar con lo que ya veníamos viendo nosotros sobre el tema este que es membrana celular, pero ahora ya vamos a empezar, no vamos a hablar ya de lo que es la constitución de una membrana, cómo estaba formada, pero sí vamos a ver un poco cómo es utilizada esta membrana en las células nerviosas. Bueno, nosotros la semana pasada habíamos visto eh, que la membrana estaba formada por una bicapa fosfolipídica, así como las podemos ver acá. Teníamos que estas pelotitas con estas dos piernitas, digamos, que tenemos acá, era una molécula de fosfolípido, esto que estoy marcando acá en el Power, y nuestras membranas celulares estaban formadas por dos capas, entonces tenemos acá una capa superior y una capa inferior. La capa superior o la primera capa, digamos, va a estar apuntando hacia el exterior de la célula y la otra capa va a estar apuntando hacia el interior de la célula, ¿sí? Entonces son dos capas, ¿sí? de fosfolípidos, como lo podemos ver acá. Y habíamos dicho también que en esta membrana no estaba solamente formada por los fosfolípidos, sino que también teníamos proteínas, y esas proteínas cumplían distintas funciones. Pueden ser receptores, pueden ser canales, podían funcionar como bombas, ¿sí? Y sobre todo los canales y las bombas, ¿sí? Van a estar dejando entrar o salir, ¿sí? Ciertas sustancias que tienen cargas, que eran lo que nosotros llamábamos los iones. Entonces había ciertos iones que tenían cargas positivas, que los simbolizamos con acá con el signo más, y había iones que tienen carga negativa, que están simbolizados con el signo menos, como lo podemos ver acá. Y producto de justamente de esos canales y de las bombas que están funcionando constantemente en esta membrana, nosotros habíamos visto que las membranas tenían una diferencia de cargas, ¿sí? En la proximidad de esa membrana. Eh, Hacia el lado exterior había una mayor concentración de cargas positivas y hacia el lado interior o hacia el lado interno de la célula teníamos una mayor concentración de cargas negativas. Pero esto es bien pegadito a lo que es la membrana. ¿Por qué? Porque hemos visto también que todo el líquido extracelular, o sea, todo el líquido que va a estar rodeando a la célula, va a tener una carga neutra, ¿sí? Acá podemos ver que, bueno, justamente hay la misma cantidad de cargas positivas y negativas, por lo tanto, este líquido extracelular es neutro, pero acá bien pegadito a la membrana tiene carga positiva. Y del lado interno de la célula pasa lo mismo. La mayor parte del citoplasma, ¿sí? Va a tener una carga neutra, como podemos ver acá, que hay mismas cantidades de cargas positivas y negativas, pero del lado del citoplasma que está pegado a la membrana tenemos mayor concentración de cargas negativas. Entonces, esto es lo que se conoce eh, como un potencial de membrana, ¿sí? Y la palabra específica, bueno, justamente es potencial de membrana en reposo, porque esto es una situación que se da, digamos, cuando una célula está sin ser estimulada, o sea, en su estado normal, las células tienen esta diferencia de potencial, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Bueno, justamente por la separación de las cargas, ¿está bien? Entonces, este potencial de membrana, bueno, justamente es un tipo de energía potencial, ¿está bien? Y, bueno, y acá está explicando esto de que, bueno, justamente el líquido extracelular y el citoplasma, bueno, tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas, pero solamente la diferencia de carga se da en la inmediación de las membranas. No sé si ustedes se acuerdan en el secundario lo que es una energía potencial y una energía cinética.
y capaz que sí se acuerdan de una frase que dicen que la energía no se crea ni se destruye, sino que se va transformando. Eh, bueno, la energía potencial es aquella energía que se va acumulando, digamos, ¿sí? Mientras que la energía cinética es la energía del movimiento. Entonces, si ustedes se imaginan, por ejemplo, una montaña, y en el pico de esa montaña hay acumulada nieve, esa nieve está acumulando un tipo de energía que se llama energía potencial. Y cuando se produce una avalancha, toda esa nieve empieza a moverse, eh, va a cambiar, digamos, el tipo de energía a energía cinética, o sea, la energía del movimiento. Entonces, esta diferencia de carga que tenemos acá, las cargas positivas por afuera y negativas por dentro, es un tipo de energía potencial, ¿sí? O sea, es una energía que nos va a permitir poder realizar algo, ¿sí? Un trabajo o los futuros movimientos de carga. Pero esto es cuando la célula está quietita sin que nadie la moleste. ¿Está bien? Entonces, debido a estas diferencias de carga, nosotros decimos que, bueno, justamente las células, perdón, las membranas celulares em, están polarizadas. ¿Sí? Bueno, y habíamos visto también un poco de que para que se pueda mantener ese potencial de membrana, nosotros necesitábamos de algunas proteínas, como por ejemplo la bomba esta que estaba acá, que era la bomba sodio-potasio, que estaban moviendo sustancias, o mejor dicho, los iones, contra un gradiente de concentración, ¿sí? Y habíamos hablado un poco de esto, de lo que es el gradiente de concentración, que las sustancias se van a mover de un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración. Entonces, como acá el movimiento es contrario, decimos que es un movimiento en contra del gradiente de concentración. O sea, acá el gradiente de concentración estás diciendo que el sodio tendría que pasar desde el lado externo de la célula hacia el lado interno. ¿Por qué? Porque el lado interno tiene poco sodio y afuera de la célula hay mucho sodio. Entonces se movería a favor de un gradiente de concentración. Y lo que estaban haciendo estas bombas es moverlo en contra de un gradiente, o sea, va a sacar, ¿sí? En este caso sodio, desde el lugar donde hay poquito y lo va a pasar hacia donde hay mucho. Entonces, ese tipo de movimientos es lo que se conoce como en contra de un gradiente de concentración. Y con el potasio pasa lo mismo. Fíjense cómo están las flechas indicando cómo es el movimiento. Acá, por ejemplo, en el potasio, que está la flecha verde, está indicando cómo es el movimiento a favor de un gradiente de concentración, mientras que la flecha morada está indicando cómo es la dirección contraria. ¿Sí? O sea, acá estamos moviendo ciertas sustancias en contra de ese gradiente de concentración. Uy, acá podemos ver cómo sería más o menos el interior de una célula, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, justamente la concentración de algunos iones. Fíjense ustedes que estos que están acá son las unidades, ¿sí? Se llaman milimolar. Pero bueno, no le vamos a prestar atención ahora a estas unidades, pero sí vamos a ver lo que es el valor de las concentraciones de cada uno de estos iones. Fíjense, acá tenemos el sodio, que es representado con la letra Na, ¿sí? Para ustedes, la membrana, todo esto, esta ruedita que está acá, es la bicapa fosfolipídica. Todo esto que está acá adentro es el interior de la célula y todo esto es el exterior de las células. Vamos con el sodio, este que está acá. Recuerden, no le den bolilla ahora a las unidades porque eso ahora no nos va a interesar. Nos vamos a fijar solamente en los valores de la concentración, pero no en la unidad. ¿Sí? Para ustedes, ¿el sodio está más concentrado en el exterior o en el interior de la célula?
En el exterior. En el exterior, ¿verdad? Porque acá tenemos 145 contra 12. ¿Está bien? Acá tenemos el potasio. Con el potasio pasa completamente al revés, ¿sí? Al contrario. Tenemos que el sodio, perdón, que el potasio está mucho más concentrado en el interior de la célula que en el exterior. Y acá tenemos otros iones, como por ejemplo el cloro, y acá abajo tenemos el calcio, y acá podemos que el cloro, ¿sí?, está en baja concentración en el interior y alta concentración en el exterior, y con el calcio es mucho más notable, ¿sí?, donde hay 0,0001 milimolar contra 2,5 milimolar. ¿Sí? O sea, en el exterior de la célula hay una mayor cantidad o concentración de los iones calcio. Bueno, ¿para qué es necesario saber todo esto? Hay ciertos tipos de células, ¿sí?, que nosotros ya habíamos hablado un poquito la semana pasada, que pueden, bueno, justamente alterar ese potencial de membrana cuando llega un estímulo. Y habíamos dicho que hay dos tipos de células que pueden hacer eso. Unas son las neuronas y las otras son las células musculares, ¿sí? Y cuando estas células son estimuladas, ¿sí?, Eh, pueden llegar a generar una alteración en ese potencial de membrana. Y a ese potencial de membrana, ¿cómo lo van a alterar? Justamente haciendo que ciertos canales se abran y se cierren. Entonces, al abrirse y cerrarse, van a estar permitiendo que ciertos iones puedan ingresar o salir de la célula, ¿sí? Acá, por ejemplo, miren, eh, esto es un canal de sodio, ¿sí? Fíjense en que acá el canal de sodio eh, es como si tuviera dos puertitas, ¿sí? Acá tenemos el exterior de la célula hacia arriba y acá el interior, ¿sí? Entonces, cuando estas células son estimuladas, ¿sí?, el canal de sodio generalmente está cerrado, pero cuando ocurre una estimulación, digamos, en estas membranas, fíjense en cómo se abre. Entonces, esa apertura va a permitir que los iones sodio, porque este es un canal de sodio, ¿no?, que es específico del sodio, va a permitir que entre y salga sodio, o mejor dicho, va a permitir el movimiento del sodio, no es que va a entrar o salir, va a permitir el movimiento nada más, ¿sí? Y el movimiento va a ser desde el exterior hacia el interior. ¿Por qué va desde el exterior hacia el interior? Porque fíjense que en el exterior hay más, entonces se van a estar moviendo a favor de un gradiente de concentración. Esto que está acá, que se movía en contra de un gradiente, es porque estaba funcionando una bomba. Acá ya tenemos un canal. Acá nosotros no vamos a estar gastando energía como si se gasta en la bomba. ¿Está bien? Entonces, estos canales se abren y se cierran cuando llega un estímulo. ¿Está bien? Y al abrirse y cerrarse van a permitir el flujo de los iones. En este caso del sodio, fíjense que acá la célula está tranquilita, que no ha recibido ningún estímulo, pero cuando llega algo que estimula esa membrana, se abre el canal y después se inactiva. Fíjense que, ¿se acuerdan? Yo les decía que tiene como dos puertitas. Bueno, una puertita se va a llamar de activación y la otra de inactivación, ¿sí? Pero bueno, cuando están cerradas, la de activación e inactivación no deja que nada se pueda mover, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que, bueno, justamente que cuando estos canales de sodio se abren, fíjense en que en este sector de la membrana empieza a ingresar sodio en el interior de la célula. Y ese movimiento de sodio hace que el interior, ¿sí?, del citoplasma cambie de signo.
¿Por qué? Porque el sodio tiene carga positiva y nosotros habíamos dicho que el interior estaba cargado negativamente. ¿Sí? Bueno, ese tipo de movimientos, ¿sí? Se llama despolarización, que ya lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Sí? Eso no se haga problema, que ya lo vamos a retomar. Pero, Uy, sí, eh, el movimiento de sodio hace que cambie de... que cambie el potencial, ¿sí? Que antes había una diferencia, ¿sí? Porque había más cargas positivas en el exterior y cargas negativas en el interior. Ahora han entrado cargas negativas, perdón, positivas. Y eso que hace que cambie, bueno, esa diferencia de potencial, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver ahora con números y con gráficos, no se hagan problema. Por ahora, ustedes recuerden que cuando la membrana de la célula no está estimulada, o sea, nadie la está molestando, los canales están cerrados, ¿sí? Y cuando recibe un estímulo, esos canales se abren y permiten que se mueva el sodio, ¿sí? Como el sodio ahí está mucho más concentrado en el exterior, ¿sí? Se mueve a favor de un gradiente de concentración e ingresa en el interior de la célula. Como el sodio tiene carga positiva, ¿sí? Entonces el interior de la célula, que estaba más cargado con cargas negativas en la parte, en las inmediaciones de la membrana, esos va a ir a cambiar a hacerse cada vez más positivo, ¿sí? Y eso se conoce como despolarización. Pero ya lo vamos a, ya retomamos ese concepto, ¿sí? Entonces, esos movimientos de iones son movimientos de cargas, ¿sí? Son como pequeñas señales eléctricas, ¿sí? Y en las neuronas vamos a tener dos tipos de señales eléctricas. Una se llama potencial graduado y otro se llama potencial de acción. El potencial de acción ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía, en los libros, como impulso nervioso, ¿sí? Pero bueno, estas dos señales eléctricas se dan por eso, ¿sí? Porque hay una despolarización de la membrana, ¿sí? Hay movimientos de iones, ¿sí? Producto de esto de que se han estimulado las membranas y se han abierto canales y ambas señales eléctricas se producen por eso. Entonces, si bien las dos tienen como un mismo origen, tienen distinto comportamiento, ¿está bien? Los potenciales graduados, ¿sí? Fíjense lo que dice acá, se utilizan solamente para comunicaciones cortas, ¿sí? Y se van a dar solamente en las dendritas y en el cuerpo de las neuronas. Y después el otro, que es el potencial de acción o impulso nervioso, ¿sí? Tiene un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque va a permitir las comunicaciones de largas distancias, ¿sí? Y esto se va a dar principalmente en los axones de las neuronas, ¿sí? Entonces recuerden cómo eran las neuronas, ¿sí? Que teníamos un cuerpo y teníamos prolongaciones. Hay algunas prolongaciones, ¿sí? Que se llamaban dendritas y otras se llamaban axones. Bueno, en esas dendritas y en el cuerpo de la neurona se dan los potenciales graduados, ¿sí? Que tienen la característica de ir perdiendo fuerza a medida que después que se han generado, es como que van perdiendo fuerza, ¿sí? O sea, empiezan fuerte y terminan lento. En cambio, el potencial de acción permite comunicaciones de largas distancias y es un fenómeno de todo o nada, o sea, o sucede o no sucede, ¿sí? Que eso también ahora ya lo vamos a empezar a ver bien. Bueno, acá tienen un cuadro de comparación entre estos dos tipos de potenciales para que después ustedes lo revisen, ¿sí? Así podamos seguir avanzando, pero tengan en cuenta que está en el PowerPoint, que ya lo voy a subir, ¿no? Todavía creo que no lo he subido, pero ya los voy a subir para que ustedes los puedan ver. Y ahí ustedes pueden comparar estos dos tipos de potenciales. Vamos a ver el potencial de acción. Y acá tenemos una gráfica. Ustedes capaz que se acuerdan de los ejes cartesianos que veíamos, bueno, capaz que lo van a ver en matemáticas.
¿sí? Usted tiene matemática, ¿verdad? Este año no. Ah, bueno. El año que viene, profe. Ah, el año que viene. Bueno, perfecto. Acá tenemos los ejes cartesianos. ¿Se acuerdan que se llamaban, este vertical se llamaba el Y y acá abajo teníamos el X? ¿Sí? Que nosotros después teníamos una formulita donde se reemplazaban los valores. Entonces, para cada valor de X teníamos un valor de Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Profesor, Entonces, acá tenemos en lo que sería el eje X, que es el horizontal. Fíjense que dice tiempos en milisegundos. ¿Sí? Acá tenemos un milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos. Y acá arriba, fíjense en lo que dice el potencial de membrana. Y está medido en milivoltios. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá en este tiempo, que ahí está la flechita, dice ocurre un estímulo. ¿Sí? Y después vemos acá una serie de una gráfica que asciende rápido, después desciende, y después acá tenemos otra con una línea de un color marrón. Fíjense que la que asciende es de color verde, la que desciende es de color rojo, y después esta que pasa esta línea punteada está de un color marrón, y bueno, ya después queda de color negro, que, como ha iniciado, digamos, porque ha iniciado con un color negro. Bueno, esto que está dibujado acá es un potencial de acción, un impulso nervioso. ¿Sí? Y esto ocurre en los axones. Es como una corriente eléctrica que va a ocurrir en los axones. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, acá tenemos que en este milisegundo que está acá, acá empieza un milisegundo, dos, tres, o sea, en el milisegundo, durante el primer milisegundo, fíjense que acá hay una línea negra, ¿sí? Acá está punteado y acá después está de nuevo la línea negra. Bueno, acá hay una línea negra que dice -70. Este -70 nos está indicando, ¿sí?, el valor del potencial de acción de las neuronas cuando están en reposo, o sea, cuando no están estimuladas. ¿Sí? ¿Me van entendiendo o no? sí, profe. Bueno, ¿y qué es lo que pasa acá? Llega un estímulo. ¿Qué puede ser un estímulo? Las voces de su madre llamándolos para comer, la orden de una maestra para que presten atención, eh, un mosquito que los está picando, ustedes cuando abren sus ojitos cuando está durmiendo y les llega la luz del sol, ¿sí? Todo eso puede ser un estímulo, ¿sí? Entonces, ¿Sería como un impacto, profe? si, bueno, si lo quieren ver así ya de algo más grave, sí, choque, Mm, chocan su dedito meñique con un mueble cuando salen a caminar descalzo durante la noche con la luz apagada, es un estímulo, un golpe, ¿sí? sí. Es un estímulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mire, nosotros habíamos dicho que cuando las membranas de las neuronas reciben un estímulo, tenían la capacidad de cambiar ese potencial de membrana, que antes estaba en reposo, ¿sí? El potencial de membrana de las neuronas es igual a -70. Entonces, cuando llega un estímulo, empiezan a abrirse los canales de sodio. Y acá vemos que, bueno, justamente como ha ingresado sodio, el interior que antes era negativo empieza a hacerse menos negativo. O sea, acá en este momento, sí, que yo lo estoy marcando con este puntito rojo, fíjense en esta línea negra que está acá marcado con el punto rojo, están entrando iones. Y como son iones con cargas positivas, ¿qué es lo que le está pasando al interior? Se va haciendo cada vez menos negativo. Por eso acá tenemos que está en -70, después -65, ¿sí? -55 cuando llegamos acá.
Bueno, este valor que dice umbral es un valor que nos va a estar indicando cuándo va a empezar el potencial de acción, ¿sí? Ahora, si un estímulo es chiquitito, imagínense algo pequeño que solamente ha tocado su piel, pero que no es suficientemente para que ustedes le presten atención, ¿qué va a pasar? No vamos a llegar a este potencial umbral, porque el estímulo es pequeño o ha estado estimulando muy poco tiempo, ¿sí? Para que se dé un potencial de acción, nosotros necesitamos llegar a este valor umbral, ¿sí? Ese estímulo tiene que tener un tiempo y una intensidad como para que se llegue a este valor umbral. Entonces, cuando se llega a este valor umbral, ahí empieza el potencial de acción, ¿sí? Antes no, porque nosotros hemos dicho que el potencial de acción es un fenómeno de todo o nada, o sea, sucede o no sucede. Si no llega a este potencial umbral, a este valor umbral, no va a comenzar. Y acá viene, fíjense en cómo cambia la gráfica. Hay casi una línea recta de color verde, ¿sí? Que está acá, y nos está indicando que esta fase se llama despolarizante. ¿Qué significa despolarizante? Que pierde la polaridad la membrana. Nosotros habíamos dicho que teníamos hacia afuera era positivo y hacia adentro era negativo, y eso hacía que la membrana sea polar. Ahora tenemos una fase que se llama despolarizante, o sea que está perdiendo esa polaridad. ¿Y por qué está perdiendo esa polaridad? Porque han empezado a entrar iones sodio. Como el sodio tiene carga positiva, fíjense en que vamos de -55, -50, -45, -40, hasta que llegamos a cero. O sea, acá en este momento, ¿sí? Hay igual cantidad de cargas positivas y negativas en ambos lados de la membrana, ¿sí? Y esta fase continúa, ¿sí? Hasta que llegamos a este valor que es +30, ¿sí? Entonces, toda esta fase de color verde se llama despolarizante. ¿Por qué? Porque se han abierto los canales de sodio, ¿sí? Y permiten que esos iones sodios que afuera de la célula estaban mucho más concentrados ingresen hacia el interior de la célula. Como ese sodio tiene carga positiva, hace que justamente se pierda la polaridad que tenía la membrana. Ya no va a haber diferencias de cargas positivas y negativas entre el interior y el exterior. Es más, fíjense que llegamos a pasar ese valor de cero y llegamos hasta +30. ¿Por qué llegamos hasta ahí? Porque se cierran los canales, ¿sí? Es un canal que se abre y se cierra rápido. Por eso nosotros vemos que esta curva va casi como una línea paralela al eje Y, porque es en un tiempo muy cortito. Fíjense, si nosotros tenemos acá milisegundos, esto es la décima parte de un milisegundo, ¿sí? Y acá comienza la siguiente fase que se llama repolarización. Pero fíjense en la diferencia en el ancho. Fíjense en que la verde empieza acá y termina acá. O sea, es como una rayita de ancho. Y fíjense en el ancho de la línea roja, que comienza acá y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Eso nos está indicando que ahí pasa más tiempo. Pero nosotros estamos hablando en milisegundos. O sea que es una cosa que es extremadamente rápida. Pero fíjense en la forma del gráfico que desciende, lleva más tiempo. Y fíjense en acá los valores que toma el gráfico en los distintos momentos estos. Estábamos en +30, llegamos a cero, donde es neutro, y ahí empezamos a hacernos cada vez más negativos. Entonces, como esto vuelve casi hasta su estado normal, antes de que empiece el estímulo, esta fase que está acá, que desciende,
se llama repolarizante. ¿Por qué se llama así? Porque se vuelve a polarizar la célula. Nosotros antes que estábamos con carga positiva, digamos, en el exterior, ahora volvemos a tener mayor cantidad de cargas negativas en el interior. Entonces se llama repolarizante. ¿Está bien? Y acá podemos ver que esta es una fase que dura mucho más tiempo que la fase despolarizante. Y eso se debe a que esta fase se produce porque se abren los canales de potasio. O sea, acá teníamos la fase despolarizante, se producía porque se han abierto los canales de sodio que ingresan hacia el interior de la célula. Acá vemos que se deja de ser verde, ¿por qué? Porque se cierran esos canales. Y acá este color rojo nos está indicando que los canales de potasio son los que se abren. ¿Y qué pasa con estos canales? ¿Qué pasa con el potasio? Como en el interior de la célula hay mucho potasio, se va a mover hacia el exterior de la célula y el potasio tiene carga positiva. Por eso nosotros acá vemos que el interior se vuelve a ser negativo, porque empieza a salir carga positiva hacia el exterior, ¿sí? Entonces el interior de la célula se va haciendo cada vez más negativo. Y por eso volvemos casi como al punto de origen de cuando ha llegado ese estímulo, ¿sí? Y estos canales de potasio tienen una particularidad, y es que se abren y se cierran muy lentos. Por eso es que nosotros acá lo vemos que esta fase es mucho más ancha, o podríamos interpretarlo como que la fase despolarizante dura más o tiene una duración mayor que la fase despolarizante, que es más finita, ¿sí? Debido a que, bueno, justamente esos canales se abren y se cierran rápido, perdón, se abren y se cierran más lento, como tardan mucho en cerrarse, hace que salga demasiado sodio. Entonces pasamos a una tercera fase que se llama de hiperpolarización, ¿sí? Y eso va a suceder hasta que se terminen de cerrar esos canales de potasio. Ahora, ¿cómo hacemos para volver al potencial original? Bueno, ahí van a estar actuando las bombas sodio-potasio que hemos visto en la clase pasada. Escuchen, ya se me termina el tiempo. ¿Quieren seguir la clase un rato más? Así entramos con el mismo link en 5 minutos. Sí, sí, profesor. Bueno, Vale.